Voy a leer en voz alta, usted me sigue con su vista, versículos 12 hasta el 32. Dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a orar. Señor bendito, ante tu presencia para rendirte este culto que empezó con la primera lectura, Señor, de tu palabra, de las alabanzas, las oraciones y ahora la predicación, Señor. Te queremos suplicar que nos bendigas, tu Espíritu Santo ilumine nuestras almas con el texto predicado. Que nos des una gracia especial a los oyentes y una gracia especial al predicador. De tal forma, Señor, que seamos bendecidos y tú glorificado. Te lo rogamos, Señor, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Jehová que tenga misericordia. Por eso, Padre, te suplicamos que nos bendigas mientras se predica y se escucha este texto. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. De la sección que acabamos de leer, por supuesto, lo que siempre resalta a la vista es ese pecado mencionado por el Señor Jesús en el versículo 31, el pecado imperdonable. Y eso se le puede entonces poner de título a este sermón. Vamos a hablar, o quizás a exponer acerca de, hay un pecado que no tiene perdón, o qué debemos entender. Sobre todo, cómo entender estas palabras del Señor Jesús, cuando la palabra de Dios, la Biblia completamente, nos enseña que Dios es un Dios que por naturaleza es perdonador. El Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas acerca del perdón divino. El rey David declaró en el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El otro salmo, el Salmo 103:3, también nos dice que Él es un Dios que perdona todas nuestras iniquidades. El profeta Daniel en su capítulo 9, versículo 9, dijo: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. También Dios se describe ante Moisés cuando Él se le está revelando a Moisés, y Él le dice acerca de sí mismo para que Moisés comprenda: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso está en Éxodo 34:6-7. El profeta Miqueas también expresó, inspirado por el Espíritu Santo: ¿qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Así que el Antiguo Testamento está lleno de episodios mostrándonos que Dios es un Dios misericordioso y que se deleita en misericordia. Cuando la primera pareja de los hombres de la humanidad que pisó esta tierra, Adán y Eva, pecaron, el texto bíblico nos dice que Jehová los perdonó. Cuando el texto bíblico nos enseña que los padres de la fe, como Abraham o los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, pecaron, el texto bíblico nos dice que Dios los perdonó. Cuando la Biblia nos enseña que Moisés, el gran legislador de Israel, pecó, el texto bíblico nos dice Dios lo perdonó. Cuando la Biblia nos enseña que inclusive Israel como nación en repetidas ocasiones los perdonó cuando estaba bajo los jueces, los perdonó cuando estaban bajo los reyes, y constantemente la historia de Israel es una historia donde ellos pecaban pero Dios los perdonaba. Eso es apenas el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, entonces seguimos viendo a un Dios que es supremo en el perdón. De hecho, la esencia del Evangelio de Jesucristo es la provisión divina y compasiva de Dios para el perdón del pecado de todos los hombres. Pablo afirmó, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 1:7, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol Juan también nos dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y más adelante dijo que nuestros pecados nos han sido perdonados por su nombre. Eso nos puede dar la confianza de afirmar, mis hermanos, que por grave que sea el pecado, Dios puede perdonarlo. El peor pecado concebible que pueda cometer un hombre, ¿cuál cree usted que puede hacer? Si yo le dijera, ponga en su mente, ¿cuál es el peor pecado concebible que un ser humano pueda cometer? El pecado que debe llegar a su mente, y si no es, pero se lo voy a decir para que de ahora en adelante lo piense así, el peor pecado que pudo haber cometido un hombre precisamente fue despreciar y matar al Hijo de Dios que pisó la tierra. Ese es el peor pecado concebible que puede cometer los hombres. Y sin embargo, eso sucedió para proveer salvación y perdón de pecados a los hombres. Nada en este mundo es más atroz, nada es más despiadado, nada es más malvado que haber despreciado y crucificado al Hijo de Dios encarnado. Sin embargo, Dios ofrece perdón, porque cuando le estaban crucificando, el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, la misericordia anunciada en el Antiguo Testamento es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El grado de pecado no hace que el perdón de Dios se pierda, porque incluso matar al Hijo de Dios no fue un pecado imperdonable. En Hechos, el apóstol Pedro le predicó a la audiencia que crucificó al Señor Jesús. Les acusó y les dijo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos compungidos por el dolor de la predicación de Pedro? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y crean en el nombre del Señor Jesucristo. El volumen del pecado no acaba la posibilidad de la misericordia. Un libertino de 70, de 80 años que haya vivido en la depravación, en el robo, en la mentira, en la profanidad, en la blasfemia, en la inmoralidad, es tan perdonable como un niño de 5 años que solo haya cometido las travesuras de su infancia. El tipo de pecado tampoco anula ni cancela la gracia de Dios. En la Biblia encontramos a Dios perdonando la idolatría, perdonando el asesinato, perdonando la glotonería, perdonando la fornicación, perdonando
el adulterio, perdonando la mentira, perdonando la homosexualidad, perdonando el lesbianismo, perdonando el rompimiento del pacto, perdonando la blasfemia, perdonando la embriaguez, perdonando cualquier tipo de pecado imaginable que los hombres hayan cometido, tienes perdón de parte de Dios. El Señor inclusive perdona la arrogancia moral, que es el pecado engañoso de creer que no tenemos pecado. Eso también lo perdona Dios. Él perdona el pecado de rechazar a Cristo, porque inclusive si tú hoy dices que estás en Cristo, significa que hubo un momento en tu vida que estabas sin Cristo, lo rechazabas, aunque sea de manera inconsciente, lo estabas rechazando. Aún ese pecado también tiene perdón, porque por eso Él te alcanza por su gracia. Si entonces lo que hemos dicho hasta ahorita es verdad y es así porque así lo enseñan las Escrituras, ¿cómo debemos entender esas palabras del versículo 31, que hay un pecado que no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero? Lo que estamos viendo entonces en esta serie que ya llevamos en el versículo 22 al 31 del capítulo 12, Mateo nos está enseñando ese rechazo y aversión que había hacia la persona de Jesucristo, el Rey Mesías, que se fue intensificando gradualmente a medida que su ministerio continuaba. Hemos visto que empezaron con dudas acerca de Jesús con Juan el Bautista. Después eso pasó a la crítica. Luego fue indiferencia. Culminó en rechazo abierto. Y después inclusive las personas le tildaron que su ministerio era precisamente porque lo hacía a través de Satanás. La depravación del hombre es tal que tienen al Hijo de Dios encarnado frente a sus ojos, al poder del Espíritu Santo desplegándose en sus ojos, y ellos no ven a Dios, ven al diablo. Así es la condición espiritual de los hombres que no han nacido de nuevo. Sin embargo, el Señor aquí nos dice y nos habla una vez más del error de los hombres con respecto al pecado de la incredulidad. Vamos a ver nuestro texto y para comprenderlo debemos obviamente ponernos en contexto. Dice el versículo 22, entonces fue traído a él, a Jesús por supuesto, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera, vamos al 22 y 23, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Lo primero que notamos entonces en esta narración es que hay una sanación de un hombre de un mal que ha sido, de un mal triplicado. Mateo nos dice que estaba endemoniado, y aparte de endemoniado era ciego y mudo. Aunque Mateo no lo dice, nosotros podemos suponer que también tenía problemas de sordera, ya que el ser mudo está asociado con la sordera también. El Señor entonces sana delante de todas las personas, inclusive de los fariseos, a este hombre. Noten que no es la primera vez que el Señor Jesús hace sanaciones o hace un exorcismo. Mateo inclusive nos ha dicho que lo ha hecho varias veces y que las multitudes se agolpaban alrededor de él y que él sanaba a muchos constantemente. Hay algo particular de esta sanación, en el sentido de que parecía que era inusual. Ojo, cualquier sanación es inusual, pero esta tenía como que alguna connotación de mayor despliegue de poder. Eso lo podemos suponer porque la respuesta de la gente estaba atónita. Eso significa, o lo que está transmitiendo Mateo con estos términos, es que las personas en ese momento, por ese milagro, estaban estupefactas. Un autor dice que significa, atónito significa literalmente estar inconscientes de los sentidos. Las personas quedaron tan sorprendidas por ese milagro en particular. Algunos dicen también que estaban en total estupefacción, muy sorprendidos acerca del despliegue de poder en ese momento del Señor Jesucristo. El milagro era tal que ni siquiera sus enemigos lo negaron, porque en vez de negarlo, como decir, bueno, eso es algo falso, eso es un show, ellos vieron, no, bueno, sí pasó lo que pasó, pero eso lo usó a través del poder del diablo. Lo interesante es que este milagro fue tan
inusual para lo que estaba haciendo el Señor Jesús en su ministerio, que Mateo entonces cita las palabras que se estaba haciendo durante el pueblo por esa situación con respecto a la personalidad del Señor, la persona del Señor Jesús. Y ellos hacen la pregunta: ¿será este aquel hijo de David? ¿Qué tiene que ver esta pregunta para que nosotros entendamos bien a dónde se está dirigiendo Mateo y cuál es su intención? Nosotros lo estamos leyendo hoy aparte, a partir del versículo 22, pero por supuesto esto está en conexión con lo que él acaba de mencionar antes que esto. Lo último que vimos es que Mateo citó que él es el siervo escogido. Ese siervo escogido profetizado desde el Salmo 42, el primer cántico, y que los israelitas, los judíos, estaban esperando. Una de las características, por si no se recuerda, de este siervo escogido es que el Padre dice: yo pondré en él mi espíritu. Una de las señales inequívocas entonces que ellos tendrían para identificar al siervo escogido es que el siervo escogido estaría lleno del Espíritu Santo, de una forma que ellos no lo habían visto antes. También cuando se menciona en el Antiguo Testamento acerca de que alguien llevaría el Espíritu o sería ungido del Espíritu Santo, inmediatamente ellos recordaban aquellos oficios por los cuales el ungimiento con aceite simbolizaba el poder del Espíritu Santo. Ustedes lo saben muy bien, se lo hemos mencionado, que los profetas, los reyes y los sacerdotes se les hacía esta simbología y indicaba que ellos estaban llenos de un poder, de una sabiduría inusual que era del cielo. Ahora, recuerden también que estas funciones para cumplir ese oficio tenían que ver más con el poder que les daba Dios y no con la persona en sí. Por ejemplo, por eso podemos ver a hombres con un carácter bien cuestionable, pero que lograban su propósito por ser ungidos de Dios en el Antiguo Testamento. Sansón. Sansón es un hombre que definitivamente ninguno de nosotros debe imitar ese carácter tan malo. Pero nosotros vemos en el relato de los jueces, como él era un juez ungido, entonces él logró su cometido. Lo logró lamentablemente muy mal, pero lo logró. El punto es que ese ungimiento o ese poder específico que les daba Dios a estos hombres en el Antiguo Testamento no estaba basado en el carácter de los hombres, sino más bien en el oficio y a lo que ellos apuntaban. En cierto sentido, ellos apuntaban hacia ese siervo con ese mayúscula, a ese ungido que Dios iba a traer, que tendría el Espíritu Santo. Otro hombre ungido con un poder especial de parte de Dios para cumplir su tarea, el nefasto rey Saúl. Saúl fue el rey antes que David, se recuerdan, y cuando Samuel lo unge con el aceite, simbolizando de que ahora el Espíritu de Dios estaba sobre él, ustedes ven que él logró al principio buenos éxitos, llevando y unificó a la nación, lo que eran tribus, en una nación. En cierto sentido, Saúl cumplió su rol en un tiempo prudente, en un tiempo que nos dice la Biblia. ¿Pero por qué? No por el carácter y lo ejemplar que era Saúl, sino por el ungimiento que Dios le había dado en ese momento. David, el rey David, dice la Biblia también que él fue ungido y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Este es el episodio, este capítulo nos narra cuando Samuel está en la casa de Isaí, el papá de David. Todos sus hermanos están frente, menos David, y que Dios le dice a Samuel que no es él, no lo unja, no es este, no lo unja. Recuerden que él le puso a los mayores, hasta que bueno, hay uno que está cuidando las ovejas, un pastor, es David, lo mandaron a traer y Dios le dijo: unge a este porque este es el rey, ese será el próximo rey. En el capítulo 16, versículos 12 y 13, miren lo que dice: envió pues por él, está hablando de David, y le hizo entrar, y era rubio,
hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es por eso entonces que en el Antiguo Testamento esa simbología de ungir a estos hombres para una función, venía el Espíritu de Dios y los ayudaba en su función. Sin embargo, porque estamos en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo en este momento no transformaba el carácter de los hombres. Eso es uno de los, en contraste con el Nuevo Pacto, la diferencia de la administración del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Ustedes conocen cuál es la historia de David. Si bien fue un gran rey, también tuvo muchos problemas en su carácter y pecados graves. Y los hijos de él fue de mal en peor. Salomón también empezó bien, tenía una sabiduría inusual, pero cumplían sus propósitos, pero siempre por un tiempo determinado. Al final de cuentas, el pueblo terminaba decepcionado. Luego del reinado de Salomón, cuando sus hijos dividen el reino, seguía en Judá algunos ungidos y a veces habían algunas victorias, pero terminaron decepcionando también y terminaron demostrando que a pesar de ser ungidos de Dios, eran negligentes y fallaban en su cometido. Es por eso que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el profeta Isaías, él comienza a anunciarles al pueblo que va a venir un ungido. Así como lo fue el profeta Sansón, así como lo fue Saúl, así como lo fue David, así como lo fue Salomón y los demás reyes que hemos conocido, pero va a venir uno que obrará perfectamente. Y eso es lo que enseña precisamente Isaías. Uno de los textos que los dice es el que vimos la semana pasada, Isaías 42. Pondré mi espíritu sobre él. Pero hay otros también textos que nos hablan acerca de esa función de cómo el Espíritu Santo ayudaría a este siervo escogido para cumplir su meta. Vamos a Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Recuerden que la estamos viendo porque la gente preguntó en el capítulo 12, ¿será este el hijo de David? ¿Por qué? Porque miren por lo menos lo que dice versículo 1 del capítulo 11 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Para los que no lo saben, Isaí es el papá de David. Y cuando habla de que saldrá una vara, un vástago de sus raíces, está hablando que saldrá de su linaje, de esa familia. Entonces, versículo 2, ¿qué dice de este vástago? ¿Qué dice de este hijo que nacerá de esta familia? Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Lo que nos está diciendo el profeta Isaías es que con este ungimiento y esta plenitud que sí reflejará este siervo, ese ungimiento, y ha sido capacitado con el Espíritu Santo para lograr su cometido. Por lo tanto, el Espíritu Santo morando en Jesús haría que no va a fallar. Los otros fallaron, pero él no iba a fallar. Otra de las esperanzas que tenía el pueblo de Israel estaba en Isaías capítulo 61. En Isaías capítulo 61 es el siervo escogido hablando. Y él dice, versículo 61, capítulo 61, versículos 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces lo ungió y lo preparó para una obra. ¿Cuál es la obra?
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Entonces, cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios está viendo un despliegue y como un poder inusual, entendiendo que Jesús había sido ungido y que este es el siervo escogido, lo ha mencionado él, y entonces la persona, ¿será este entonces ese hijo de David que acabábamos de ver en Isaías 11 y de Isaías 61? Sin embargo, hubo otras personas que en vez de reconocer esto, lo que hicieron fue ofenderse y difamarlo. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, vean que este es despectivo, no echa fuera demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Ellos tenían al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios encarnado en sus ojos, al mismísimo Espíritu Santo obrando de una manera poderosa delante de sus ojos, y ellos no lo vieron. Así es el estado del hombre en incredulidad. Hemos visto el contexto. Vamos a ver ahora la respuesta de los hombres y la del Señor Jesús. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. La respuesta del Señor Jesús es interesante en el aspecto que se rebajó a la lógica más elemental y básica para hacerles ver su error. Les dijo, bueno, si obviamente es Satanás el que está haciendo esto y está echando fuera a Satanás, entonces el reino está dividido. Él les dice y le admite algo que se da mucho en el primer siglo y que lo escribe Josefo, un historiador judío que no es cristiano. Para el primer siglo, aproximadamente con la escuela de los fariseos, habían también ciertas ramas donde se preparaban para hacer este tipo de exorcismo. Cuando el Señor Jesús le dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Recuérdense que para aquel tiempo los discípulos o los alumnos de los rabíes, de los maestros, también se les llamaba hijos. Por eso también el Señor llamaba a sus discípulos hijitos muchas veces, o Pablo llamó a Timoteo, que era su discípulo, mi hijo en la fe. Entonces lo que le está diciendo el Señor a los fariseos no es que eran sus hijos de sangre, probablemente hubiese uno de hijos de sangre, no podemos negarlo, pero se está refiriendo más bien a aquellos discípulos de ellos que se habían preparado en especial en esa rama de exorcizar. El Señor está admitiendo que esa rama en cierto sentido era válida y que ellos en la preparación para a veces hacer estas demostraciones de exorcismo, probablemente también Dios los estaba ayudando. En todo el Antiguo Testamento no hay ningún momento que evidencie de alguien exorcizando a un hombre, excepto aquel episodio de David cuando tocaba con su arpa, que un espíritu atormentaba a Saúl y que cuando David tocaba, Saúl tenía alivio. Es el único episodio donde se habla de alguien endemoniado y que de alguna manera fuera liberado. Pero lo que estamos viendo aquí es que el Señor con estas palabras estuviera admitiendo que ciertamente a través de la enseñanza de las Escrituras, algunos hombres Dios les permitía hacer este tipo de exorcismo. Recuerden que en una ocasión también los discípulos le dijeron, Señor, vimos a uno que está expulsando demonios pero no anda con nosotros, le decimos que se detenga. Y el Señor dijo, no, el que no es contra nosotros, conmigo es, tranquilo, no lo haga. Admitiendo que Dios permitía este tipo de exorcismo para ese momento. Ahora vean también el escenario. El Señor está admitiendo que hay dos reinos.
Hay un reino de Satanás, y desde que estamos viendo el Evangelio de Mateo, hay un reino que el Señor ha traído, el Señor Jesús. Nunca el reino de Dios había estado en su expresión más evidente, sino cuando el rey de ese reino estuvo pisando la tierra. Por lo tanto, mientras el rey de ese reino, el reino de Dios, estaba pisando la tierra, estaba más evidente el reino. Eso significa que también el otro reino se estaba manifestando de una forma más evidente que en otras ocasiones. Por eso vemos que el Señor Jesús constantemente estaba enfrentándose a los poderes de Satanás. Pero obviamente estos tipos ni siquiera le hacían la guerra, porque apenas lo veían, gritaban despavoridos. Y el Señor les mandaba a que se callasen, que no lo descubrieran delante de gente, porque ellos sí sabían quién era Él. El punto es que el Señor Jesús le dice que en esencia lo que hacía el Señor Jesús, pero de una manera más notable, era lo mismo que hacían sus discípulos. Y entonces les dice, ok, está bien, si yo los hago por Satanás, ¿cómo lo hacen ellos entonces? Ya que hasta inferior es la evidencia de los exorcismos de ellos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si yo soy de Satanás, los alumnos de ustedes también son de Satanás. Y era una lógica básica y elemental para decirles que definitivamente sus acusaciones eran prejuiciosas y totalmente equivocadas. Pero entonces vemos el contraparte de lo que le da el Señor, y es lo más interesante. Dice, versículo 29, versículo 28, pero adversativo, es decir, el Señor primero es como, ok, vamos a asumir que es como ustedes dicen, entonces ustedes también son del demonio. Esa es la primera parte. Después el Señor dice, pero ahora les voy a decir lo que realmente es. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fundamento 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor entonces les dice, evidentemente lo que está diciendo, todo esto es evidencia del poder del Espíritu Santo sobre mí, de una forma que no lo habían visto antes. Yo soy el siervo escogido, yo soy aquel hijo de David que está desplegando el poder y el ungimiento del Espíritu Santo. Y lo más importante, y este detalle, lo que dice ese versículo 29, ¿cómo se puede entrar a la casa de un hombre fuerte, atarlo para después saquear los bienes? Lo que está diciendo el Señor Jesús es que obviamente Él sí es el rey prometido, el reino de Dios ha venido y Él ha anulado el poder de Satanás para entonces traer a su reino a quienes Él quiera y llame. Eso significa, hermanos, bien interesante acerca de este versículo, que la Biblia dice que Jesús ató, o una forma de decirlo, anuló el poder de Satanás. Por lo tanto, no es concebible que los creyentes, si tú eres cristiano, tengan temor del diablo, porque Jesús lo ató. El resto del Nuevo Testamento enseña precisamente eso, pero lo dice de otra forma. Yo voy a ir aclarando. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado, hablando de Jesús, el cual nos ha librado ¿de qué, hermanos? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Mateo 12 se dice en forma de parábola, es como entrar en la casa del hombre fuerte, atarlo para saquear sus bienes. El Señor Jesús dice, yo hice eso. En Colosenses nos dice, o usa otra imagen, lo usa como un reino, que hay un reino, y dice que el Hijo irrumpió en ese reino. Esta puerta debería estar cerrada. Que el Hijo irrumpió en ese reino y está trasladando personas de allí hacia el reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo
2, versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una vez más se dice que Jesús anuló o triunfó sobre los poderes de las tinieblas. Y un tercer texto, que es el último, no son los únicos, pero es el último que vamos a utilizar a razón de lo que quiero decir, es Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tres textos en todo el Nuevo Testamento que nos enseñan que el poder de Satanás ha sido anulado para que influya sobre los creyentes. Por lo tanto, mis hermanos, yo he escuchado en algunas veces algunos cristianos con bien intencionados decir: Señor, por favor, ata al hombre fuerte. Es una oración que es un error. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo dijera, ahorita le dijera y le pidiera al Señor: Señor, por favor, manda a tu hijo que muera por mí para que mis pecados sean perdonados. Sería un error porque ya lo envió. Ya lo envié. Lo que tienes que creer que Él murió y resucitó para el perdón de tus pecados. Pedir a Dios: Dios, ata al hombre fuerte, es decirle a Dios algo que Él ya hizo. Porque Jesús está demostrando que está trayendo gente del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por los Colosenses y por Hebreos y por Mateo 12 lo sabemos. Hay solo un arma que es efectiva en Satanás, y que cuando las personas abrazan o son víctimas de esa arma, están definitivamente perdidas, y es la mentira. La mentira. Cuando usted le cree la mentira al diablo, entonces usted está obviamente totalmente atado, amaniatado, subyugado por el diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Timoteo se dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, para predicar el evangelio, por si quizás el Señor le quite las cadenas a quienes están atados por el diablo. Así que no existe ningún conjuro, no existe ninguna especie de táctica para liberarnos del diablo. Lo que existe es creer en el evangelio y vivir ahora a la luz del reino de Dios. No tiene que temerle al diablo. Ojo, dije, no tiene que temerle. La Biblia dice: no ignoramos sus maquinaciones. También dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿En dónde? En la fe. También dice que estamos en una batalla y una guerra contra él. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la derribación de fortalezas. ¿Cuál es fortaleza? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde es la batalla entonces, hermanos? Aquí. Que usted crea las palabras de Satanás o crea la palabra de Dios. Recuerda, es el mismo episodio diario como en el jardín del Edén, que usted se le aparece y es Satanás y le susurra: con que Dios os ha dicho. Y entonces usted allí tendrá la misma posición cuando Eva o Adán, si hace lo que dice Dios o si hace lo que le dice o le susurre Satanás. Entonces, en primer lugar, él ha sido vencido, dice el texto. En segundo lugar, fue vencido por el siervo escogido. Ahora, todo esto es vamos a un puerto seguro. Le prometo que lo estoy llevando a un puerto seguro. Todo esto que se ha mencionado también, por cierto, déjenme aplicar vamos a aplicar lo que hemos dicho hasta ahorita sobre el Espíritu de Dios, sobre el siervo escogido, el Espíritu de Dios obrando con él para lograr su cometido, el Espíritu de Dios demostrado en Jesucristo y él hablando.
en la persona de Jesús, en su humanidad. Esto es una cosa importante acerca de la persona de Cristo. La palabra de Dios dice que Él era 100% humano y 100% naturaleza divina. Pero la Biblia dice que entonces Él vivió como nosotros y, hermanos, no hizo trampa. Trampa es que, claro, yo hubiese vivido así, si yo también fuera Dios. Me da hambre, bueno, que se me quite el hambre. Hay mucho sol, bueno, que no me afecte el sol en la piel para que no me arda el sol. Hay una basura, bueno, mis ojos no se van, a él no se le metía basura en los ojos y no le molestaba. No, lo que nos está enseñando la Biblia ahí es que Él vivió su vida como hombre y las cosas que hizo, las hizo por el poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien lo ayudó. Por eso podemos ver en la Biblia que Él crecía en conocimiento y en gracia. Por eso vemos en la Biblia que Él tenía hambre. Por eso vemos en la Biblia que cuando estaba muy cansado, porque se cansaba como tú y como yo, estaba durmiendo. Él necesitaba también de las cosas que tú y yo necesitamos. ¿Y cómo logró cumplir su propósito en la tierra? Por la ayuda del Espíritu Santo, y para ser un sumo sacerdote fiel que se compadece de nuestras necesidades, porque Él conoce nuestra debilidad de manera experimental. Me explico, cuando es manera experimental es, ponga aquí un ginecostetra hombre, el mejor del mundo, y ponga una ginecostetra mujer que haya dado a luz. El ginecostetra hombre le va a explicar el proceso del parto, la va a ayudar y todo, por el conocimiento que él tiene, el conocimiento científico y médico, y él obviamente la va a ayudar y son muy buenos y gloria a Dios por ello. Hay una gran diferencia entre el ginecostetra hombre y la ginecostetra mujer. ¿Cuál es? Que ella, si ha dado a luz, ella no solamente sabe las cosas por los libros y sus profesores, ella ha experimentado tener un bebé en su vientre. Ella sabe cuál es el dolor. Ella sabe todo lo que le sucede a la mujer. Por lo tanto, cuando una mujer que ha tenido un hijo habla con una mujer que ha tenido un hijo, ella le dice, yo entiendo por lo que tú estás pasando. Hay una comprensión experimental. Amados, lo que dice la Biblia es que Jesús es nuestro sumo sacerdote que se pone a nuestro lado y nos dice, yo comprendo exactamente por lo que estás pasando. Y Él logró su objetivo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para ti, para que logres lo que tú tienes que hacer en esta tierra. ¿Por qué lo puedo decir? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Después que hay un derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, conocemos eso, Pedro está hablando y dice, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿qué? Vean entonces cuál es la bendición de que Jesús haya venido y la bendición del nuevo pacto. Parte del nuevo pacto de Él vivir y morir y resucitar es recibir una promesa del Espíritu Santo. Seguimos. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa. Ojo, Él está en la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa, el Espíritu Santo. Dice, para vosotros es la promesa. Ese vosotros es lo que están escuchando a Pedro. Para vosotros es la promesa. Luego, y para vuestros hijos. ¿Quiénes son esos? Los hijos de que están escuchando a Pedro. ¿Y qué más? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Por lo tanto, si tú has oído el llamado de Dios para venir a salvación, Él ha logrado, el Hijo, la promesa del Espíritu Santo para que te ayude, hermano, a vivir. Y has sido sellado con el Espíritu Santo. Tú puedes entonces vivir para la gloria de Dios. Termino con una aplicación. Y el pecado imperdonable se lo voy a dejar para el próximo domingo, si Dios quiere. Se dice entonces que una vez había un granjero cuyo único sustento para su vida era un hato de cerdos que tenía. Usted sabe, cuando usted tiene todos sus ahorros dependiendo de algo, eso es lo más importante. Llegaron una enfermedad y fueron muriendo uno a uno, hasta que aquel sábado en la noche, en la tardecita, ya habían muerto todos los cerdos, lo que significa que este hombre perdió todo. Usted sabe, seguramente, mi hermano, usted ha pasado por eso, experimentar lo que es perder todo. La tristeza que había embargado a este hombre, y fue a la iglesia ese domingo en la mañana. Se dice que el predicador estuvo predicando un sermón que a la iglesia le gustó mucho. Y la iglesia hablaban entre ellos después del culto, de que qué edificante y qué bendición habían tenido de aquel sermón. En una de esas, uno de estos hermanos se le acercó a este hombre que estaba muy deprimido y muy mal. Y le dijo, y le preguntó y le dice al hermano, qué buen sermón el de hoy, ¿verdad? Fue muy edificante. El hermano, con sinceridad, pero con mucha tristeza, le respondió, me hubiese gustado que mencionara algo acerca de mis cerdos. Seguro algunos de nosotros nos hemos sentido como este granjero, totalmente abatidos por una condición específica, no es la de todos, pero hay algo que sinceramente nos entristece. Y por él pensar en esa situación, de alguna manera no escuchó lo que Dios le estaba diciendo. El punto es, hermanos, que realmente un predicador, o por ejemplo yo no sé cuál es su problema o su lucha hoy, pero Dios tiene la ayuda para usted específicamente. Jesucristo es tu Salvador y está en medio del trono de Dios. Él sabe todo acerca de ti y sabe todas tus dificultades. Él no solamente es el siervo escogido lleno del Espíritu Santo, sino que con su resurrección ganó el Espíritu Santo para su pueblo. Él te ha ungido con el Espíritu Santo y dice la Biblia que te ha sellado con el Espíritu Santo para que por medio de Él puedas manejar todas las cosas. Puedes entonces, mi hermano, atravesar cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier tentación. Puedes hacer todas las cosas y lograr honrar a Dios en medio de tu dificultad, porque el Espíritu Santo puede obrar en ti. Y Dios y Jesús está mediando como un sumo sacerdote fiel en cada momento para favor tuyo. Todos los días Él ha prometido que su Espíritu estará fortaleciendo. Este es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. El Espíritu Santo, que no obra parte de las Escrituras. Pero eso es para aquellos que han abrazado a Cristo por la fe. Si tú no has abrazado a Cristo por la fe, quiero recordarte las mismas palabras del Señor Jesús a estos hombres que vieron la obra de Dios y del Espíritu Santo y la rechazaron, la descuidaron o la ignoraron, la difamaron de hecho. Pero la posición de estos hombres se encierra en las palabras de Cristo cuando les dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No solamente es necesario hacer una decisión por Cristo, porque no tomar una decisión por Cristo ya es ir en contra de Cristo mismo.
Y ir en contra de Él significa entonces que no gozarás del Espíritu Santo que Él ha prometido y dado a aquellos que han venido a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y enviará al Espíritu Santo para que te ayude en medio de estas dificultades. Él ha sido lleno y Él es el agente de Dios, Él es el Paracletos, Él es el Consolador. Y si Él, capacitando al Hijo para lograr el objetivo del Hijo, ahora el Hijo ha sido glorificado y ascendido y ha venido el Espíritu Santo a morar en cada creyente, ¿va a fallar Él en su trabajo, hermano? ¿Vas a dudar? Él te va a fortalecer. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Padre bendito, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos tu bondad a nuestro Salvador. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros para ayudarnos, Señor, a atravesar todas las dificultades. Gracias por tu poder, Señor. Todo esto, Señor, no depende de nuestro carácter, como lo veíamos, sino, Señor, por la bendición de tener el Espíritu de Dios en medio de nuestro, fortaleciéndonos con tu poder. Gracias, Señor. No podemos pedirte darnos más, porque nos has dado todo. Lo que ahora nosotros debemos vivir para ti de manera más decidida, coherente con nuestra salvación. Gracias, Padre. En nombre de Jesús sé glorificado, Señor. Amén.